hoy, hoy, ayer, ayer, mañana, mañana. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Eso suena bien. Eso suena bien. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No estoy seguro. No estoy seguro. 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 No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. ¿Puedes explicar esto? ¿Puedes explicar esto? No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. No sé cómo decirlo en inglés. No sé cómo decirlo en inglés. Por ejemplo. Por ejemplo. Es un tipo de animal. Es un tipo de animal. ¿Puedes leer este párrafo? ¿Puedes leer este párrafo? ¿Puedes leer esta palabra? ¿Puedes leer esta palabra? No sé cómo usar esta palabra. No sé cómo usar esta palabra. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Voy a estar aquí una semana. Voy a estar aquí una semana. Voy a estar aquí solo un día. Voy a estar aquí solo un día. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Me voy mañana. Me voy mañana. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Estoy aquí de vacaciones. Estoy aquí de vacaciones. Estoy aquí por trabajo. Estoy aquí por trabajo. Estoy aquí por negocios. Estoy aquí por negocios. Aquí está mi tarjeta de negocios. Aquí está mi tarjeta de negocios. Amo este lugar. Amo este lugar. Nací. Nací. ¿Qué te gusta de este lugar? ¿Qué te gusta de este lugar?
Me gusta el clima. Me gusta el clima. Me gusta la gente. Me gusta la gente. Me gusta la comida. Me gusta la comida. ¿Cómo está clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? Va a llover. Va a llover. ¿Hace frío? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Hace calor? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento enfermo. Me siento enfermo. Tengo calor. Tengo calor. Tengo frío. Tengo frío. Me siento bien. Me siento bien. Estoy cansado. Estoy cansado. Estoy triste. Estoy triste. Estoy feliz. Estoy feliz. ¿Tengo hambre? ¿Tengo hambre? ¿Tengo sed? ¿Tengo sed? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? ¿Algo más? ¿Algo más? Eso es todo. Eso es todo. Hoy, hoy, ayer, ayer, mañana, mañana. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Eso suena bien. Eso suena bien. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No estoy seguro. No estoy seguro. 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 No te preocupes por eso. No te preocupes por eso.
¿Puedes explicar esto? ¿Puedes explicar esto? No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. No sé cómo decirlo en inglés. No sé cómo decirlo en inglés. Por ejemplo. Por ejemplo. Es un tipo de animal. Es un tipo de animal. ¿Puedes leer este párrafo? ¿Puedes leer este párrafo? ¿Puedes leer esta palabra? ¿Puedes leer esta palabra? No sé cómo usar esta palabra. No sé cómo usar esta palabra. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Voy a estar aquí una semana. Voy a estar aquí una semana. Voy a estar aquí solo un día. Voy a estar aquí solo un día. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Me voy mañana. Me voy mañana. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Estoy aquí de vacaciones. Estoy aquí de vacaciones. Estoy aquí por trabajo. Estoy aquí por trabajo. Estoy aquí por negocios. Estoy aquí por negocios. Aquí está mi tarjeta de negocios. Aquí está mi tarjeta de negocios. Amo este lugar. Amo este lugar. Nací. Nací. ¿Qué te gusta de este lugar? ¿Qué te gusta de este lugar? Me gusta el clima. Me gusta el clima. Me gusta la gente. Me gusta la gente. Me gusta la comida. Me gusta la comida. ¿Cómo está clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? Va a llover. Va a llover. ¿Hace frío? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Hace calor? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento enfermo. Me siento enfermo.
Tengo calor. Tengo calor. Tengo frío. Tengo frío. Me siento bien. Me siento bien. Estoy cansado. Estoy cansado. Estoy triste. Estoy triste. Estoy feliz. Estoy feliz. ¿Tengo hambre? ¿Tengo hambre? ¿Tengo sed? ¿Tengo sed? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? ¿Algo más? ¿Algo más? Eso es todo. Eso es todo.